Pues ahora no recuerdo si fue Estrabón o Apiano, no recuerdo quién es el que dice que los celtíberos fueron grandes aliados de los romanos y también de los cartagineses, porque jugaban a ambos bandos. Ellos realmente veían el oficio de la guerra como un oficio y una oportunidad para medrar y para desarrollarse. Gracias a su posición que antes he comentado, ampliaron el territorio, llegaron hasta, aprovechando esa gran victoria que hicieron sobre los cartagineses en 217, extendieron Celtiberia, que básicamente va desde Burgos hasta Levante, y desde el Ebro y va hasta Cuenca o Ciudad Real, lo extendieron por Oretania hasta Jaén. Y bueno, pues supieron aprovechar las circunstancias de la guerra para crecer ellos. Entonces era parte del modus vivendi, de la forma de vida que tenían entonces, no solamente los celtíberos, todos los pueblos. No sé. ¿Cuál es el papel de Numancia, ¿no?, en esta conclusión definitiva de las guerras celtíberas? Bueno, Numancia evidentemente debió tener un papel muy importante en Celtiberia mucho antes del año 133. De hecho, lo que os he comentado antes, cuando Catón, que estaba en la costa y se atreve a entrar por primera vez, porque en 207 entró un ejército en Segontia, como os he comentado antes, que era justo la frontera de Celtiberia, la frontera sur, para destruir un campamento cartaginés que estaba haciendo una leva de celtíberos para luchar contra los romanos, ¿vale? Pero se quedó en la frontera de Celtiberia. El hecho de que en 195 Catón, un cónsul de Roma, con una pequeña tropa de jinetes a caballo, se adentrase al corazón de Celtiberia y llegase hasta Numancia y viniese hasta Numancia para hacer un pacto con los celtíberos para que le ayudasen en su lucha contra los turdetanos y para pacificar las provincias de Hispania que se acababan de anexionar Roma de una manera incomprensible. Se anexionó dos provincias, Hispania Interior y Hispania Ulterior, y para evitar los problemas pacificó las dos provincias gracias a esta coalición que consiguió de los celtíberos. Y lo hizo en Numancia. Esto quiere decir que ya en 195 Numancia, una ciudad destacada dentro de los celtíberos. No solamente en 133, y es curioso que en 133 la última sublevación de independencia celtibérica se produjese también en Numancia. Entonces yo creo que es que Numancia siempre ha sido muy relevante, quizá la ciudad más importante de Celtiberia. Se ha ido expandiendo y luego fue decreciendo. Celtiberia, lo que es la Celtiberia nuclear, llegaba por el oeste hacia la zona de Burgos, digamos, Burgos frontera con Valladolid, y por el sur, digamos que por Madrid. Estoy diciendo las provincias actuales, por no relatar los pueblos que había entonces, ¿vale? Entonces ponemos Burgos, Valladolid, bajamos por Segovia, Madrid y después por Cuenca, y ya nos vamos hacia Valencia y Castellón y subimos hasta el Ebro. Todo esto que acabo de decir, y luego quitando La Rioja, la mitad de La Rioja, de Calahorra para arriba, que eran verones, pues esto era, os acabo de dar la vuelta de la frontera de la Celtiberia nuclear o Celtiberia propiamente dicha. Pero como os he comentado antes, en 217 los Olcades era un reino que había al sur de Cuenca y también en Ciudad Real, pidieron apoyo de Celtiberia y se incorporaron, se anexionaron voluntariamente en 217 a Celtiberia. Y posteriormente en 197 Oretania, que fue dividida en dos por los romanos al crear las provincias de Hispania Interior y Ulterior, pues también pidieron ayuda a los celtíberos, y entonces hizo que Celtiberia no solamente llegase a la Ciudad Real, sino que bajase incluso hasta Jaén y dentro del Valle del Guadalquivir. Luego lo que pasa es que posteriormente fueron derrotados por los romanos, y estas dos extensiones se las quitaron y volvieron otra vez a ser la Celtiberia nuclear que he comentado antes, hasta que en 170 la dividieron en cuatro y no hay constancia de cuáles eran las cuatro divisiones, porque el que da referencia de las cuatro divisiones de Celtiberia es Estrabón, que dice que Celtiberia estaba dividida en cuatro partes y cita dos de los pueblos importantes, los arébacos, cuya capital era Numancia, y los más célebres e importantes de los celtíberos, lo dice Estrabón, y dice luego los lusones, que eran los que estaban entre el Moncayo y el Ebro, entre Calahorra y Borja más o menos. Toda esta zona era de los lusones, pero los lusones, cuando fueron derrotados por Graco, bueno, anteriormente los lusones fueron derrotados por Flaco, y Fulvio Flaco, los que se quedaron sin tierras, se fueron a Contrevia Velaisca, que esto está pues en la zona de Cuenca, al sur de Celtiberia.
y entraron ya en Carpetania, en la frontera con Carpetania. Entonces, bueno, no citó más que a 2 pueblos de los 4, a Lusones, a Arébacos, y no dijo quiénes eran los otros 2. Entonces, espero haber respondido también a la pregunta.